El presidente del PP estrenóse güei na tribuna del Congreso na súa primeira investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Alberto Núñez Feijóo lanzó la súa investidura como un presidente de fiar y ante apelaciones al PNV y al PSOE crítico con Sánchez. El presidente del gobierno en funciones dexó la súa réplica nes manes del diputado per Valladolid, Óscar Puente. La variante de Pallares acolló un simulacro de emergencias previo a la súa entrada en servicio. Nel incidente de güei, Adif asemelló na vertiente lleonesa una avería técnica con incendio de tren de mercancías. Mañana na parte asturiana va a asemellarse el escarrilamiento dun tren de viaxeros. La campaña de vacunación conxunta de gripe y COVID va a empezar el próximo lunes en residencias de mayores. A partir del día 9 de octubre va a ser para la población general. Este año, per primer vegada, va a vacunarse de gripe a los niños hasta los 5 años. Asturias tiene disponibles 500.000 dosis de vacuna contra el gripe y 300.000 de COVID. Asturias va a asumir el año que viene la gestión de las escuelas de 0 a 3. Anunciólo la consellera de Educación na súa comparecencia na Xunta. Además, va a abrir escuelas nuevas naquellos concellos que non tienen o onde hai lista de espera. Lidia Espina también dijo que los comedores públicos van a extenderse a xuno y septiembre a partir de 2025. La Fundación Cajastur deseará gratuitamente el Palacio de Revillas y Xeu al Concello de Xixón el próximo año para exponer allí parte de los fondos municipales. Con este acuerdo, ambas instituciones quieren dar un primer paso y estrechar relaciones. La muestra va a poder verse entre Semana Santa y finales del verano. Roblaron güey el convenio del uso navegable del Banzao de Tañes mediante el que la institución federativa va a explotar la actividad deportiva y lúdica. Un campeonato de 9 promesas inaugura el uso deportivo en Ponte del Pilar. Para ello deberá instalar una zona de limpieza y desinfección. En marzo de 2024, la federación licitará l'uso lúdico,